Bueno, pues nos vamos ya a San Mateo, al capítulo 4. Y en este día vamos a estar enseñando acerca de la congregación y nuestro Señor. Aleluya. Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos que Él, pues, siempre ha buscado un pueblo, siempre ha querido estar en comunión con el hombre. Y bueno, pues el Señor sigue queriendo estar y sigue estando en medio de la congregación de su pueblo. Dice la palabra del Señor que el Señor estaba en el huerto del Edén, que se paseaba en medio del huerto del Edén, que los hombres, el hombre y la mujer, oyeron su voz y se escondieron de la presencia del Señor. Aleluya. Entonces, el Señor estaba en medio del huerto. ¿Dónde estaba? En medio del huerto. ¿Y quién quería el Señor que estuviese allí en el huerto? El hombre y la mujer, porque el Señor había venido a tener comunión, a tener comunión con el hombre, con la mujer que Él había creado. Aleluya. Entonces nuestro Dios es un Dios que desde el principio quería tener comunión con el ser humano. Dice la palabra del Señor que todas las cosas que están en los cielos, también las que están en la tierra, fueron creadas para el hombre. Y el hombre fue creado para Dios. Varón y hembra los creó. Y bueno, pues el Señor anhelaba, el Señor quería tener esa comunión con el hombre. Pero en ese día el hombre y la mujer faltaron al culto, faltaron a la reunión. Aleluya. ¿Qué ocurrió? Faltaron al culto, faltaron a la reunión, faltaron a ese lugar, dejaron de ir a ese lugar donde el Señor había venido a tener comunión con ellos. Y entonces el Señor llamó a Adán y le dijo, hombre, y cuando estaba hablando de hombre, estaba hablando tanto de hombre como la mujer. Hombre, ¿dónde estás tú? Gloria al Señor, indicando que el lugar donde los hombres tenían que estar, donde el hombre y la mujer tenían que estar, era en medio del huerto, en la presencia del Señor, teniendo comunión con el Señor. Bendito es su nombre. Aleluya. Luego, pues el Señor se fue manifestando a personas, aleluya, hasta que llegó a tener una congregación. ¿Sí? Entonces, el Señor, la voluntad del Señor era habitar en medio de aquella congregación. Entonces, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, pues estaban organizados por tribus. Todas las personas que pertenecían a una tribu estaban censadas, estaban contadas. Y bueno, pues el Señor que ordenó a Moisés hacer el tabernáculo de reunión. ¿Cómo se llamaba el tabernáculo? Tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Señor quería reunirse con el hombre, estar con el hombre. Aleluya. Entonces, en el huerto, el Señor quería reunirse ¿con quién? Con el hombre. Y que el hombre se reuniese con él. Después, dice la palabra del Señor, que una vez que ya tenía la congregación, pues el Señor ordenó que ese tabernáculo llamado tabernáculo de reunión, pues se pusiese en medio del campamento. Entonces ordenó cómo tenían que estar puestas las tribus alrededor de
en el campamento donde tenían que estar las tribus todas acampadas alrededor del tabernáculo de reunión. Y bueno, pues la puerta que daba entrada al tabernáculo de reunión, en la puerta que daba entrada al tabernáculo de reunión estaba la tribu de alabanza, estaba la tribu de Judá, dando a entender el Señor que para entrar en su presencia, para ir a reunirse con Él, para estar en comunión con Él, su pueblo tenía que pasar por la tribu de alabanza, tenía que pasar por alabanza. Gloria al Señor. ¿Es su nombre? Bueno, pues ese es nuestro Dios. Un Dios que quería estar en medio de su pueblo, pero el pueblo desobedeció al Señor. El pueblo hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, el Señor le ordenó a Moisés que sacara fuera el tabernáculo de reunión. Seguía llamándose tabernáculo de reunión. Solamente que para reunirse con el Señor, para entrar en la presencia del Señor, para reunirse con el Señor, en ese tabernáculo, el pueblo tenía que salir fuera del campamento. ¿Dónde? Fuera del campamento. ¿Dónde quería el Señor estar originalmente? ¿No era en medio del huerto en comunión con el hombre? ¿Cómo quería el Señor? ¿Dónde es que el Señor quería estar en su pueblo? ¿No era en medio de su pueblo y tener comunión con su pueblo? Dentro de la voluntad del Señor estaba que cada israelita fuese un sacerdote. Aleluya. ¿Qué quería el Señor para cada israelita? Que fuese un sacerdote, un reino de sacerdotes y de gente santa. Un sacerdote es alguien que tiene el privilegio de poder acercarse a Dios, de poder orar a Dios, de poder estar en comunión con el Señor. Aleluya. Es alguien que está puesto también entre Dios y los hombres para hablarle a los hombres de Dios. Pero el gran privilegio del sacerdote es que podía estar en comunión con Dios, podía acercarse a Dios. Bendito es su nombre. Pero el pueblo le falló. Y entonces de las 12 tribus el Señor escogió la tribu de Leví para que le sirviera en el sacerdocio. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Y bueno, pues seguía el tabernáculo de reunión. Solamente que estaba fuera del campamento. Y entonces la gente que quería buscar a Dios, la gente que quería tener comunión con el Señor, tenía que salir del campamento y tenía que ir a donde estaba el tabernáculo de reunión. Entonces nuestro Dios es un Dios de reunión. ¿De qué? De reunión, de congregación. Aleluya. Luego se escribió, una vez que Dios ya eligió la tribu de Judá como residencia de su nombre, como residencia de su casa. Primero fue el tabernáculo de reunión, fue puesto en Jerusalén. Después Salomón le edificó el templo. Y bueno, pues el Señor prometió su presencia, que ahí estaría su nombre, que ahí estaría su presencia, y que todos los israelitas tenían el deber de presentarse lo mínimo, 3 veces al año delante de Él, y nunca con las manos vacías. ¿Dice su nombre? Gloria al Señor. Entonces, ese tabernáculo de reunión, que luego se convirtió en el templo de Salomón, el templo de Dios, estaba en Jerusalén. Y Dios quería que todos, ¿cuántos? Todos, aleluya, fuesen a esa casa, fuese a ese tabernáculo. Para David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, estar en la casa de Dios era su anhelo principal. Gloria al Señor, era su anhelo. Prefería un día en la casa de Dios, en comunión con Dios, que 1000 años fuera de ese lugar. Aleluya, fuera de ese lugar.
ese hombre era un hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios está con su pueblo. El corazón de Dios está con el hombre. El corazón de Dios, en el corazón de Dios está el deseo de que todos los hombres se arrepientan, se conviertan, estén en comunión con Él. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y que vivamos siempre, aleluya, saliendo, yendo, no dejando, como vamos a estar viendo después, de congregarnos en el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Se escribió el Salmo 133, que David escribió el Salmo 133, que decía y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío en el monte de Hermón. Aleluya. Dice, la palabra del Señor dice en el Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. ¿Dónde envía el Señor su bendición? ¿Dónde enviaba el Señor su bendición y su vida eterna? Aleluya. No era donde habitaban, donde estaban todos los hermanos juntos y en armonía con Dios, en armonía unos con otros. ¿Entiendes su nombre? Entonces nuestro Dios es un Dios que habita en medio de su pueblo, en medio de las alabanzas de su pueblo. Es un Dios que quiere que el hombre se reúna con Él. Aleluya. Quiere estar en medio de la congregación. Y en San Mateo, en el capítulo 4, pues encontramos a nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio, y dice en el versículo 23 del capítulo 4, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Entonces, nuestro Señor Jesucristo iba a una aldea. ¿A dónde iba nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Iba a la sinagoga. La sinagoga era la congregación donde los israelitas, los judíos, se reunían para leer la palabra del Señor y para orar. ¿Dice su nombre? Y a veces había maestros que enseñaban la palabra del Señor. Entonces, cuando el Señor llegaba a una aldea, ¿a dónde iba? A la sinagoga, al lugar de reunión. Y cuando iba a una ciudad, pues hacía exactamente lo mismo. Gloria al Señor. Dice su nombre. Y era ahí, en la sinagoga, en la congregación, aleluya, donde el Señor enseñaba, donde el Señor predicaba, donde el Señor sanaba, donde el Señor libertaba, donde el Señor hacía su obra. Gloria a Dios. No iba de casa en casa. Aleluya. No existía, ni existe en la palabra del Señor base para ese refrán que dice cada uno en su casa y Dios es la de todos. Gloria al Señor. No existe ninguna base bíblica para que gente diga, no, nosotros nos quedamos en casa. Dios está en nuestra casa. Que Dios bendiga cada rincón de esta casa. Porque el Señor envía su bendición y su vida eterna. El Señor ha prometido su presencia en medio de su pueblo. ¿Dónde? En medio de su pueblo.
Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio y comenzó a predicar, Él iba buscando, aleluya, Él iba a las sinagogas, Él iba a las congregaciones. Dice su nombre, aleluya. También, cuando el Señor envió a sus discípulos, también los envió. Y tenían que ir a las sinagogas, a la congregación, donde estaba la palabra de Dios, donde se hablaba de la palabra de Dios, donde se enseñaba la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, allí donde iba, ¿dónde iba? ¿A dónde iba? Si había judíos, iba a la sinagoga, iba a la congregación. Bendito sea su nombre. Y bueno, pues luego el Señor enseñó a la samaritana que llegaría un día, llegaría un momento, y en ese momento era en el que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Y ya no sería en Jerusalén, porque la casa de Jerusalén se quedó desierta. ¿Cómo se quedó? Desierta. Aleluya. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y bueno, pues llegó un momento en que la presencia del Señor se fue, se apartó de ese lugar. Dice su nombre. Y ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ya Dios no ha prometido su presencia en templos hechos por manos humanas, sino que el Señor ha prometido su presencia en cada uno de los que le tenemos, y ha dicho que cuando estamos congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Aleluya, está en medio de nosotros. Y es ahí donde está la iglesia. Aleluya. Dice en San Mateo en el capítulo 18, dice el Señor, cómo es que tenemos que estar en la iglesia. Aleluya. Que Él vino a fundar. Él vino a fundar la iglesia, Él vino a edificar la iglesia. Y Él tiene una iglesia que significa asamblea, reunión. ¿Qué significa la palabra iglesia? Asamblea, reunión de los llamados afuera. Entonces, los que dicen que son de la iglesia, los que son de Cristo, ¿dónde están? ¿Dónde tienen que estar? En la iglesia, asamblea, reunión de los llamados afuera. Una iglesia que tiene que estar perfectamente unida por el vínculo del amor y el vínculo de la paz. Aleluya. Entonces, el Señor quiere que su pueblo, los que le pertenecemos, vivamos en manada. ¿Cómo? En manada. Vivamos en rebaño. Vivamos en familia. Vivamos en la congregación. Aleluya, en la congregación. Porque si bien es cierto que el Señor está con cada uno de nosotros, aleluya, el Señor ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y en medio de nosotros cuando nos reunimos, cuando nos congregamos. Entonces dice en San Mateo capítulo 18, en el versículo 15 dice, primero el Señor menciona una parábola en el versículo 10, la parábola de la oveja perdida, que el buen pastor la carga sobre sus hombros y que la lleva al rebaño. ¿Dónde la lleva? La lleva al rebaño. El Señor murió por todos nosotros. Nosotros somos las ovejas del Señor, que estábamos descarriados, cada uno por nuestro camino. El Señor cargó a cada uno de nosotros, en particular cargó nuestros pecados, nos cargó a cada uno de nosotros sobre sus hombros. Aleluya. Pero ¿dónde llevó el buen pastor? ¿Dónde lleva el buen pastor a las ovejas? Al redil, al rebaño.
Gloria al Señor. Ese redil, ese rebaño, esa grey de Dios, aleluya, esa es la congregación, esa es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Me dice su nombre? Gloria al Señor. Que ya el Señor Jesucristo no está en templos hechos por manos humanas, pero sí está en medio de su pueblo. Su pueblo se puede reunir en un local como este, su pueblo se puede reunir en una cueva, su pueblo se puede reunir en cualquier lugar, y allí donde estemos reunidos en su nombre, allí está el Señor en medio de nosotros. Gloria a Dios, cuando somos la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces dice en el versículo 15, después de la parábola de la oveja perdida, que comienza en el versículo 10 y termina en el capítulo 14, con estas palabras: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Yo tenía un niño allí delante de él, con él, y dijo que la voluntad del Señor es que no se pierda ninguno. Aleluya. De ningún pequeño se pierda. Entonces dice, en el versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor, entonces el Señor nos ha llamado a vivir en la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia, sin pecar los unos contra los otros. Nos ha llamado a vivir en amor, nos ha llamado a vivir en paz. Gloria al Señor. ¿Este es su nombre? Ahora, a veces las personas pecan y el pecado causa separación. ¿Qué causa? Separación. El pecado separa a Dios, a los hombres de Dios, y nos separa a los hombres los unos de los otros, ¿sí o no? Gloria al Señor. Entonces el Señor quiere que en su congregación, en su iglesia, no haya pecado de unos para con los otros, ¿sí? Él quiere que estemos en armonía. ¿Cómo quiere que estemos? En armonía. La iglesia tiene que guardar la unidad del Espíritu. Aleluya, ¿qué tiene que guardar? La unidad del Espíritu. Uno con el Padre, y que todos los que hemos creído en Él seamos uno entre nosotros y uno con Dios. ¿Cómo tenemos que ser? Uno. Y el Señor dice aquí que en el lugar donde nosotros estemos solamente va a haber una iglesia. No 21, ni 31, ni 41. Una iglesia. ¿Bendito su nombre? Y que cuando nos reunimos, aleluya, nos reunimos en su nombre, 2 o 3, aleluya, allí está Él en medio de nosotros. ¿Por qué dice el Señor 2 o 3? ¿Cuántos había en el huerto del Edén? Gloria al Señor. ¿Cuántos había en el huerto del Edén? 2. ¿Y quién estaba allí en medio del huerto del Edén con aquellos 2? Menos aquel día que faltaron al culto, aquel día que no fueron a la reunión, aquel día que se escondían de Dios, que se apartaban de Dios. Porque hay gente, hermanos, creen que se apartan, dejan de congregarse, dejan de estar con la iglesia del Señor, y que Dios está con ellos. ¡Ea! Ellos no tienen que ir a ningún sitio, ellos no tienen que salir fuera del campamento, ellos no tienen que reunirse, ellos no tienen que congregarse. Porque Dios está con ellos. Un engaño de Satanás. Es un engaño de Satanás. Porque nuestro Dios es un Dios de reunión. ¿De qué? De reunión, de congregación. Gloria al Señor. El número mínimo para una iglesia local
el número mínimo son 2. Con que haya 2 o 3 en su nombre, allí está el Señor en medio. Pueden ser 2 y el Señor está en medio de ellos, o pueden ser 3 y el Señor está igualmente en medio de ellos. Dice su nombre, no dice 200 ni 300, dice 2 o 3. Gloria al Señor. Y bueno, pues el Señor nos enseña la autoridad que tenemos la Iglesia. Aleluya. También aquí descubrimos por qué Satanás no quiere que estemos perfectamente unidos. ¿Por qué Satanás no quiere que nos congreguemos? Y siempre que ha podido el enemigo, ha atacado la congregación. Aleluya. No quiere que su pueblo esté unido. El Señor enseñó acerca del poder que tiene el unirse un hijo de Dios con otro hijo de Dios, uno de su pueblo con otro de su pueblo. Le dijo a los israelitas, uno de vosotros hará huir a 1000 y 2 a 10.000. Gloria al Señor. Satanás tiene un dicho, la puso en la boca de un emperador, divide y vencerás. Gloria al Señor. Pero el Señor quiere unidad. ¿Qué quiere? Unidad. Todos los que estamos con el Señor tenemos que estar para recoger, para edificar, no para desparramar, no para destruir. Gloria al Señor. ¿Me dice ese nombre? Para eso estamos, para eso tenemos que estar. Aleluya. Porque el Señor está edificando. ¿Qué está haciendo? Edificando. ¿Y qué está edificando en este tiempo? ¿Está edificando el arca? ¿Está edificando el templo de Salomón? ¿Reedificando el templo de Salomón? ¿O está edificando la iglesia? Está edificando la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, ¿dónde están 2 o 3 congregados? En mi nombre. Aleluya. La asamblea de los llamados afuera. La iglesia, la reunión del Señor con su pueblo. ¿Ese es su nombre? Entonces, el enemigo siempre ha tratado de que el pueblo del Señor no se reuniera. Aleluya. Todavía hay lugares en el mundo donde está prohibido reunirse. Está prohibido congregarse. Gloria al Señor. Pero aquellos que son verdaderos cristianos se reúnen. Lo mismo que en Roma se reunían en las catacumbas, allí debajo de tierra. Aleluya. Y terminaron con el imperio romano. Gloria al Señor. Dios aplastó a Satanás bajo los pies de la iglesia de Roma, no la iglesia de Roma, que se llama Iglesia de Roma de ahora, sino la iglesia verdadera de Roma. Aquellos que morían en los circos, aquellos que los crucificaban, que los maltrataban, y cuantos más los maltrataban, más crecían. La iglesia del Señor en Roma, ¿sí o no? ¿Y dónde se reunían? ¿Dejaban de reunirse? No. Gloria al Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos también la autoridad que tenemos cuando nos reunimos, cuando estamos de acuerdo. ¿Cómo tenemos que estar? Aleluya, porque el enemigo quiere primero que la gente no se congregue. Y si se congrega, que se congregue para lo peor. Gloria al Señor. Pero el Señor quiere que nosotros estemos juntos y en armonía. Y es estando juntos y en armonía que el Señor envía bendición y vida eterna. Y mira qué gran bendición que dice el Señor, que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Y dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros, ¿cuántos? Se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Aleluya. Dice el Señor que esos 2 que pidan al Señor tienen que estar de acuerdo por WhatsApp.
Aleluya. Aleluya. Ponerse de acuerdo por WhatsApp. Una reunión vamos a ponernos de acuerdo para orar todos por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram, por el teléfono. ¿Cómo tienen que estar esos dos? ¿Esos dos? Congregados. Gloria al Señor. Congregados. Conforme se vaya acercando el tiempo, y se va acercando el tiempo del anticristo, aleluya, el enemigo va a tratar de confundir, va a tratar de apartar a las personas, aleluya, apartar a las personas para que dejen de estar unidos, para que dejen de congregarse. Aleluya, gloria al Señor. Y como vamos a estar viendo después, algunos caen en el error y lo toman por costumbre. ¿Dice su nombre? Aleluya. ¿Dice su nombre? Pero el Señor está en medio. Y cuando el Señor está en medio tenemos una autoridad muy grande. ¿Qué tenemos? Una autoridad muy grande. Aleluya. Nos ponemos de acuerdo. Oramos juntos. Aleluya, dice la palabra del Señor que la iglesia de Jerusalén estaban todos unánimes, un mismo ánimo, una misma alma. Y perseveraban unánimes. Aleluya. En la comunión unos con otros. O sea que estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Tenían comunión los unos con los otros. Partían el pan, la Santa Cena, que simboliza el cuerpo de Cristo, que simboliza a nuestro Señor Jesucristo y nos simboliza también a nosotros. Bendito sea su nombre. Y dice, y en las oraciones, ¿en qué? En las oraciones. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que ejercer esa autoridad que tenemos de parte del Señor. Aleluya, poniéndonos de acuerdo en la iglesia, en la congregación. Aleluya. No por WhatsApp, no por videoconferencia. Aleluya. No por llamada de telefónica, ni siquiera por carta manuscrita. Tenemos que estar de acuerdo, ponernos de acuerdo en la presencia del Señor, porque Él está en medio de la congregación, donde estamos congregados 2 o 3 en su nombre. Dejar de congregarse es pecado. Gloria al Señor. Si es por causa mayor, que no se puede, absolutamente no se puede, pues el Señor lo entiende. Pero dejar de congregarse porque por cualquier otra causa, aleluya, entre otras cosas porque estoy un poquillo pachucho, porque estoy un poquito desanimado, porque estoy así, porque estoy asado. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es pecado. Eso es retroceder. Y ahí se te quita toda la autoridad. Aleluya. De nada sirven los grupos de oración de WhatsApp. Aleluya, de nada sirven. Aleluya, que las personas se pongan y digan, Día Mundial de la Oración. Gloria al Señor. No, lo único que tenemos que hacer es obedecer al Señor y no dejar de congregarnos. Aleluya. Dice en Hebreos capítulo 10, donde se habla de pecar voluntariamente. Aleluya. De pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. Y bueno, pues aquellos que después de recibir el conocimiento de la verdad, especialmente la verdad del cuerpo de Cristo. Aleluya, porque a todos el Señor nos ha puesto, nos ha bautizado en un cuerpo, tenemos una función en el cuerpo, tenemos que estar unidos a nuestros hermanos. Aleluya. Gloria al Señor, tenemos que estar, estimulando a nuestros hermanos, edificando a nuestros hermanos, fortaleciendo a nuestros hermanos, orando juntos, edificándonos en nuestra santísima fe. Aleluya.
Gloria al Señor. Eso no se puede sustituir por una televisión cristiana como la que tenemos. No se puede sustituir por una radio cristiana. No, no, no. No, no es así. La radio tiene su función, la televisión tiene su función, pero no puede sustituir la congregación. Gloria al Señor. No puede sustituir la congregación. Entonces dice en el capítulo 10 de Hebreos, dice en el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces dice que tenemos que mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice, y considerémonos. Para yo poder considerarte a ti, tengo que verte, tengo que estar a tu lado, para que tú me puedas considerar a mí y ver mis buenas obras, estimular, que yo te estimule, tenemos que estar juntos. ¿Cómo tenemos que estar? Juntos. Entonces dice, mantengamos firme, dice, y considerémonos, o sea, mirémonos los unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahí se entrevé, hermanos, que cuanto más cerca está la venida del Señor, aleluya, el enemigo va a tratar de que la gente deje de congregarse. ¿Bendito sea su nombre? Deje de congregarse. Aleluya. Siempre lo ha intentado. Con la iglesia de Jerusalén lo intentó. Cogió a los predicadores y los amenazó. Aleluya, los amenazó. Que no predicaran más. Le azotaron. Y ellos, saliendo de donde la habían azotado, se fueron al pórtico de Salomón, donde se reunía la iglesia de Jerusalén. ¿Dónde se reunía? En el pórtico de Salomón. Se reunían, comían en las casas. Los apóstoles inclusive visitaban algunas casas para enseñar. Aleluya, pero ellos se congregaban en el pórtico de Salomón y se congregaban todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. El Señor nos dijo cuántas veces tenemos que congregarnos. Pero se ha dicho que nos congreguemos. Bendito es su nombre. Y cuando vemos que aquel día se acerca, el día del Señor, aleluya, cuando Satanás está más rabioso que nunca, ¿cómo está? Con gran ira, aleluya, peleando contra la iglesia, porque dice el Señor que salió a pelear con la descendencia de la mujer, con la iglesia. Aleluya. El enemigo no quiere que nosotros nos congreguemos. Y nos vamos a encontrar con prohibiciones para congregarnos. Y nos vamos a encontrar con miedos para congregarnos. Gloria al Señor. Aleluya. Con miedos. Oh, es que te puede pasar esto, es que te puede pasar lo otro. Es que te pueden poner una bomba, es que te pueden meter preso. Gloria al Señor. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El diablo al cual tenemos que tapar la boca, lo tenemos que atar. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bendito es su nombre. Al diablo tenemos que taparle la boca. Y no nos dejamos de congregar. Si no es aquí, en una cueva. En un monte. Donde sea, pero la iglesia no debe dejar de congregarse. Porque no hay enemigo que pueda tocar a la iglesia. Aleluya, no hay nada que pueda tocar a la iglesia. ¿Dice su nombre? Aleluya. Entonces, el Señor quiere que en este día veamos que nuestro Dios es un Dios de reunión, un Dios de congregación.
que cuando creó al hombre lo creó para tener comunión con él. Y que él iba allí a ese lugar, en medio del huerto, aleluya, a tener comunión con el hombre. Bendito sea su nombre, aleluya. Y un Dios que nos dice que no dejemos de congregarnos. Aleluya, no dejemos de congregarnos. Aleluya, y que estemos congregados pero en armonía, juntos, en armonía, con amor, en paz, haciendo buenas obras, porque nosotros somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ninguno tiene que estar robando, ninguno tiene que estar matando, ninguno tiene que estar fornicando, ninguno tiene que estar viviendo de cualquier manera. Esas personas no tienen lugar en la iglesia. Gloria al Señor. Lo he dicho en muchas ocasiones, el que quiera hacer lo malo, que coja carretera y manta. Bendito sea su nombre, porque el Señor habita en medio de su pueblo, pero su pueblo tiene que vivir apartado del mal. ¿Apartado de qué? Del mal. Lo malo no tiene que tener cabida, ni tiene cabida dentro de la iglesia. El Señor no se afirmará a nadie en la iglesia del Señor, aleluya, nadie que vaya con maldad, que practique la maldad. Ni nadie estará con el Señor si es un hacedor de maldad. Aleluya, todo aquel que no lleva fruto, el Señor lo corta, el Señor lo aparta. Aleluya, de su iglesia. Pero nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, amando al Señor, amando a los hermanos, haciendo el bien, así como el Señor quiere que nosotros estemos hasta el fin. Y dice la palabra del Señor que no dejemos de congregarnos, porque es en medio de la congregación donde el Señor está. Aleluya. ¿Dónde está? En medio de la congregación. Aleluya. ¿Dónde habla? ¿Dónde enseña? ¿Dónde hablaba el Señor? ¿Dónde predicaba? ¿Dónde enseñaba? En la congregación, en las sinagogas, donde se congregaba la gente. Aleluya. ¿Ese es su nombre? Y bueno, ¿y dónde hacía los milagros? ¿Dónde hacía los milagros que hacía, las cosas que hacía? ¿No era también en ese lugar? Aleluya. Luego la gente comenzó a seguirlo. Ya la congregación se podía congregar en un monte, a los pies de un monte, se podía congregar en cualquier otro sitio, pero el Señor estaba en medio de la congregación, en medio de su pueblo. ¿Dice su nombre? Y bueno, pues esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir. Y que sepamos que el congregarnos, el que nos congreguemos, es algo que el enemigo va a atacar porque él sabe la autoridad que tenemos. Él sabe la autoridad que tenemos. Él sabe que si nos ponemos de acuerdo, 2 o 3, vuelvo a repetir una vez más, no por WhatsApp, ni por Facebook, ni por Instagram, ni por carta manuscrita, sino congregados, ¿cómo? Congregados, y 2 de nosotros nos ponemos en la presencia del Señor y oramos. Aleluya, lo que atemos se queda atado y que lo que desatemos se queda desatado. Aleluya. En este tiempo estamos viviendo la epidemia esta, la pandemia. Gloria al Señor. ¿Y qué han hecho muchos? Aleluya. ¿Qué han hecho muchos? ¿Qué hacen muchos? Dejar de congregarse. Aleluya, dejar de congregarse. ¿Dice su nombre? Congregados tenemos la autoridad para atar. Aleluya. Y congregados tenemos la autoridad para desatar. En el nombre del Señor. ¿Dónde se ataca? ¿A qué se ataca? Aleluya. ¿A qué mete miedo el diablo?
a los incrédulos, a los que no tienen fe, aleluya, a los que dudan, a los que no quiere que se congreguen, en el nombre del Señor. ¿Me dice su nombre? Y vuelvo a repetir una vez más. Si no es aquí, es en una cueva. Y si no es en una cueva, en un monte. Pero la iglesia no debe dejar de congregarse nunca. Aleluya. Y es congregados en su nombre que podemos atar todo lo malo y desatar todo lo bueno. ¿Dice el nombre del Señor? Porque Él es el que tiene toda la potestad en el cielo y la tierra, es el que tiene toda la autoridad. Gloria al Señor. Y esa autoridad el Señor la ejerce juntamente con su pueblo, en medio de su congregación, en medio de su iglesia. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos muchísimas gracias por estar aquí en tu santa y bendita presencia. Te damos muchísimas gracias, bendito Dios, porque eres fiel, porque eres bueno, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y estar en medio de nosotros, Señor, cada vez que nos reunimos en tu nombre, nos congregamos en tu nombre, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros, bendito Dios, y te damos las gracias, Señor, por la autoridad que tú nos has dado, amado Señor, para atar y desatar. Y amado Padre, te presentamos a nuestro país y atamos todo poder del enemigo, atamos esta enfermedad, esta pandemia, esta peste, la atamos en el nombre de Jesucristo, la reprendemos y la echamos fuera de este país en el nombre de Jesucristo y desatamos, Padre, desatamos a todas las personas del temor, desatamos a todas las personas de este país, Señor bendito, de esa enfermedad y de cualquier otra atadura del diablo en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos, Señor amado, que tú nos permitas vivir el tiempo que tengamos que estar en esta tierra, Señor, confiadamente, sin temor del mal, amado Padre, y también que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Controla a los gobernantes, Señor, controla, amado Padre, todo lo que ocurre en este país y que vivamos en paz, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y haz que todos se vuelvan hacia ti, Padre, porque tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y tengan comunión contigo, Señor. Tráelos a tu iglesia, Señor, por miles, cientos de miles y millones. Y que cada pueblo y en cada ciudad de este país tú tengas una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa, que sea realmente tu cuerpo, por medio de la cual tú seas glorificado y tu voluntad se haga como en el cielo, también aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén y amén.